Bueno, aquí tenemos una pregunta de la hermana Mayra que ha sufrido un gran problema. Vamos a ver qué dice. Buenas tardes, bendiciones y a usted y su familia. Soy una persona que busca siempre entrar bien con Dios. No me gusta dañar a nadie, pero mi hijo tuvo un accidente. Él tenía 19 años, se cayó y tuvo muerte cerebral. Él era un excelente joven y amaba a Dios. Nunca causó un problema. Ahora me preguntó, ¿qué hice mal para que Dios me castigara de ese modo? Siento que Dios me abandonó, me siento muy sola, no logro entender. Bueno, antes que todo, muy estimada y querida hermana, escuchar ese accidente también emocionalmente nos afectó. Y nosotros en ese dolor, en esa tristeza, te acompañamos. Que Dios le dé mucha paciencia, mucha bendición. Sí, es muy doloroso. Para mí también. Escucharlo es doloroso. ¿Qué tal sentirlo? Ojalá que eso no pase a nadie. Pero vamos a ver, querida hermana. Nosotros en qué y en dónde estamos. Si vamos a saber dónde estamos, podemos interpretar lo que pasa a nosotros. Estamos en el mundo de pruebas, no estamos en el paraíso. Muchas veces nuestra cosmovisión, nuestra visión hacia el mundo material es una visión totalmente falsa, equivocada. Por eso llegamos a esta conclusión, que Dios me ha abandonado. Vamos a ver. Usted tiene principios mentales, preceptos mentales que son equivocados. Como muchos de los que dicen que son creyentes, pero creen en cosas equivocadas. Un ejemplo sencillo. Muchos piensan que el mundo material tiene que ser perfecto y tiene que ser como el paraíso. Entonces, ya que piensan que tiene que ser el paraíso aquí, en el paraíso, ¿qué pasa? Todo es placer, todo es gozo, todo es tranquilo, ninguna aflicción, terremoto, tormenta, nada. Nada que nos pueda inquietar no pasa en el paraíso. Entonces, muchos piensan, cuando dice yo soy creyente, piensa que con eso, con una palabra, es suficiente y Dios le dice, muy bien, ya que me has dicho que eres creyente, ahora vas a ganar y voy a ser tu protector. Es como Dios va a ser, ¿cómo se llama? Tu siervo, ¿sí? Muchos creyentes piensan que Dios es su siervo. Ellos son el amo. Yo como creyente mando a Dios, ordeno a Dios. Dios como un esclavo me obedece. Pero así no es. Ni el mundo material es el paraíso, ni Dios es nuestro esclavo para que vaya a obedecernos. Entonces, porque nosotros tuvimos esa visión, interpretamos mal una cosa que pasa, por ejemplo, ese accidente. Porque usted decía, aquí estamos en el paraíso, yo soy creyente, quiere decir que soy el amo de Dios. Dios como un esclavo, como el genio de la lámpara, tiene que obedecerme. Yo a ese genio de lámpara no permití que vaya a llevar a mi hijo. Pero Dios ahora me está traicionando porque pasó ese accidente a mi hijo, entonces es la culpa de Dios. Entonces ya, vamos a llegar a conclusiones y muy errada que Dios me abandonó, Dios no me quiere, Vamos a volver, paso a paso, corrigiendo todo lo que anteriormente hemos dicho. Primero, ¿qué significado tiene la fe? Usted me lo ha descrito, que amas a Dios y no dañas al prójimo. ¿Qué más? ¿Eso es la fe? No, eso no es la fe. Eso es comenzar con la fe. Si usted amas a Dios, entonces tienes que amar las enseñanzas de Dios. La fe significa un compromiso que viene del conocimiento, de reconocimiento de existencia de Dios. Si Dios es sabio, tiene un plan para ti. ¿Cuál es el plan de Dios en la tierra? Si usted verdaderamente eres una persona creyente, entonces tienes que ser buscadora de la verdad. Dios tiene un plan para ti. ¿Dónde está ese plan? Es la religión. ¿Cuál es esa religión? La religión única, religión enviada por todos los profetas.
Adorar a Dios, servir al prójimo, rechazar a Satanás. ¿Cómo hacerlo? Ese plan se llama la práctica de la religión. Es que Dios tiene un plan para nosotros que abarca todos los aspectos de la vida. Esa religión se llama entregar tu corazón a Dios. En ese pacto tú vas a ser siervo de Dios y Dios va a ser tu amo. Dios te ordena y tú obedeces. Entonces Dios, como un buen entrenador, te pone dificultades para purificarte, para perfeccionarte, como un entrenador de fútbol. El entrenador del fútbol no es camarada de un hotel para que te sirve agua, comida, que vayas a descansar mejor. Ese mundo no es un hotel de 5 estrellas, es un campo de lucha, de entrenamiento duro. Un buen entrenador no te dice, ay, vete a descansar, aunque de vez en cuando te permite que vayas a descansar un poco para recuperar tu energía, para volver a la lucha. Pero esa vida es una lucha eterna entre el bien y el mal, entre nuestro ego y obediencia a Dios. Optamos por el ego o por la ceguedad, o vamos a seguir a Dios. Entonces, primero, en ese camino necesitamos conocer la verdad. ¿Cuál es el camino de Dios? No puede ser tantos caminos controversiales. Tiene que ser un camino claro. Entonces tienes que empezar a estudiar cuál es la religión correcta. Si no has empezado por ese camino, no puedes decir que eres un buen creyente, porque has ignorado a las normas de Dios. Has ignorado a Dios en tu vida diaria. No puedes decir, yo soy creyente, pero no me importa a Dios lo que me ha ordenado. Porque, por ejemplo, un musulmán dice, Dios te ha ordenado cada madrugada levantarte antes de salida del sol y hacer el rezo. Si eso sea cierto como los musulmanes lo hacemos y lo queremos, entonces si usted lo faltarías, no eres un buen creyente. Estás faltando el respeto a Dios que te ha ordenado cosas. Entonces hay que investigar hasta qué punto es cierto ese Islam, hasta qué punto es cierto lo que es el Corán y todo eso. ¿Es falso o es cierto? Hay que investigarlo. Entonces ese es el primer paso. En segundo paso, entender que Dios es entrenador. Dios es Rab. Rab significa que te pone obstáculos para perfeccionarte, para purificarte. Nosotros necesitamos los obstáculos. El Sagrado Corán dice en Surat Al-Ankabut, aleya 2 y aleya 3, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, es muy claro lo que dice. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ¿Acaso la gente piensa, supone que le dejamos cuando van a decir que somos creyentes? ¿No le vamos a poner pruebas difíciles? Cuando una persona dice, Dios, yo quiero hacer el pacto contigo, quiero ser futbolista, Dios dice, muy bien, yo soy el entrenador profesional, te voy a tener obstáculos, tienes que correr, tienes que saltar, tienes que caer, tienes que aprender. ¿Tienes defecto? Te ayudo a corregir tus defectos. Te voy a hacer perfecto, con una lucha dura de entrenamiento, sudando en la vida. Dios te ayuda, ¿con qué? Con las enfermedades, con dificultades, pérdida de los seres queridos, pérdida de los capitales, pérdida de muchas cosas que queremos y amamos. ¿Para qué? Para hacernos despegar del mundo material. Es como usted eres como un balón grande, pero con muchos pesos apegado al mundo material. Tienes que despegarte de lo material para llegar a Dios. Lo que pasa al profeta Abraham. Abraham dice, Dios, yo pacto contigo, obedezco a ti. Dios dice, muy bien, vete a sacrificar a tu hijo. Ay, Dios, es una locura. Vete a hacerlo, calla, vete a hacerlo. Dios le ordena sacrificar a su hijo. ¿Eso cómo por eso? Va, Abraham lo obedece. Pasa el cuchillo a la garganta de su primogénito, que es Ismael. ¿Qué pasa? ¿El cuchillo era inútil? ¿Qué cortó? Porque todos dicen, la Biblia, el Corán dice, que no lo degolló. Entonces, ¿qué le hizo? Dios, ¿por qué hizo esa prueba?
¿Es que Dios es loco? No, Dios es el más sabio. ¿Por qué Dios le puso esa prueba a Abraham? Tienes que pasar el cuchillo y degollar a tu hijo. Pero ese cuchillo no degolló al hijo. Dios lo sabía. ¿Por qué lo hizo? Ese cuchillo cortó el hilo de dependencia de Abraham a lo material. Porque Abraham estaba loco por el primogénito que tenía. Lo amaba. Es como estaba tan apegado a su hijo, tan apegado que ya no le permitía ver a Dios. Despegarse de lo material. Tenía que hacerlo. Entonces, ese cuchillo cortó, no la garganta, el hilo de corazón de Abraham. A su hijo lo cortó. Se cortó. Muy sabio, entonces era el orden de Dios. La orden de Dios era muy sabia. Eso pasará a cada creyente. En cuando tú dices, Dios, yo soy creyente, Dios dice, muy bien, adelante, aquí empiezan las pruebas. Enfermedades, dificultades, vamos, dale más. Le vamos a poner seres queridos perdidos y todo eso. Entonces uno dice, muy bien, mira, es que yo no quiero entrar en ese juego. No quiero ser creyente para que Dios no me vaya a poner pruebas. Porque esas dificultades para el creyente tienen dos sentidos. El primer sentido es la purificación del creyente para su perfección. Es que a veces tenemos algunas faltas, tenemos algunos pecados, necesitamos ser purificados. Dios nos ayuda con las dificultades, con amarguras, con pérdida de los seres queridos, con una fiebre de una noche, con una enfermedad, con lo que sea. Y también es para darnos perfecciones. Que decir, a través de la paciencia que vamos a tener en calamidades, seguimos en el camino de Dios con la paciencia a pesar de todas las dificultades. Una persona se convirtió al Islam. En la misma noche que se convirtió al Islam, le llamaron, dijeron, tu mamá murió. Y él dijo, Dios mío, cuántas pruebas. En un par de semanas le llamaron. Te echaron del trabajo cuando se dieron cuenta que te convertiste al Islam. Dijo, alhamdulillah, gracias a Dios. Me están poniendo muchas pruebas, ¿no? Dios me está poniendo pruebas para perfeccionarme. El día que tú pones el velo islámico, te pone Dios pruebas. Te echan de todo lado. Ay, qué prueba tan difícil. Dios, yo pensaba que cuando voy a poner el velo islámico, tú vas a ser el genio de la lámpara. Estás equivocada, hermana. Dios no es el genio de la lámpara, es Rab. Te va a entrenar el camino correcto. Entonces, para los creyentes esto, una pregunta. ¿Acaso si vamos a decir no queremos estas pruebas, se acabarán las pruebas? No. Eso es la esencia del mundo material, que todos están en competencia. Si vive uno, es que murió otro. Es que usted para sobrevivir tienes que sacrificar a los animales. Así es, la vida material. Comes una fruta. Quiere decir, esa fruta tenía que convertirse, esa semilla tenía que convertirse a una planta. Pero esa semilla lo comes. No permites que ese grano de trigo se convierta a un trigo. Usted le cortas el círculo de la vida de una semilla, de un grano. Es que así es la vida material. ¿Nunca has pensado en ello? Cuando tomas algo es que le estás quitando de los demás. Cuando tú te casas con una mujer, quiere decir que ya no permites que los demás casen con esa chica. Estás privando a esa mujer y esa chica no puede estar con otros hombres. Estás privando a ti mismo, estás limitando a ti mismo. Está bien claro. Es el mundo de limitaciones, es el mundo material. Bueno, una pregunta. Si una persona dice, yo no quiero ser creyente y no quiero entrar en ese juego, ¿qué va a pasar de mí? Muy bien. Cuando una persona está dentro del entrenamiento de Dios, Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordioso? Misericordioso quiere decir, en ese mundo natural que son causas y consecuencias, el misericordioso te viene a proteger. Por ejemplo, si yo esté en el mundo natural, por mis propias obras, tengo que recibir 100 consecuencias de mis propias obras. Es natural, es la ley natural. Causa, efecto. Cuando yo voy a ser el creyente, Dios de 100 consecuencias me va a proteger de 95.
Y los otros 5 de consecuencias lo va a acomodar para mi perfección. Es el entrenador sabio y misericordioso. Sí que recibo las calamidades, pero menos calamidades con calidad. La vida más sana, más protegida por Dios. Quiere decir, de 100 calamidades, yo solo recibo 2, 5. Eso se llama la misericordia de Dios. ¿Qué tal una persona no quiere a Dios? Muy bien. Entonces va a entregarse en la mano de Satanás. ¿Satanás qué te hace? Te enseña cómo dañarte peor. Te va a seducir. Te va a hacer tentaciones. Las tentaciones de Satanás es para engañarnos, para dañarnos, para aniquilarnos. Quiere decir, con nuestra propia mano nos llevaremos hacia nuestra aniquilación total. Si usted en el camino de Dios recibías 3 problemas, en el camino de Satanás vivirás en el infierno total. No es que usted sea, ay, yo por ser creyente me murió mi hijo. No. Si fuese incrédula, también recibía lo mismo y peor. Mucho peor. Mucho peor. Porque ahí no cuentas con la bendición y misericordia de Dios, sino cuentas con la maldición de Satanás. Entonces tú tienes 2 opciones. Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura. Nosotros le hemos dirigido y le hemos dejado libertad para elegir entre ser agradecido al Señor y desagradecido al Señor. Aquí está. Entonces elija. Usted puede tener esa calamidad y teniendo la paciencia, pensando en ello, ¿cómo puedes utilizar esa calamidad para tu perfección? Yo recuerdo una vez, a mí me pasaron muchas de esas cosas. Una vez yo criaba gallinas, entonces un día me desperté y fui a ese patio donde tenía las gallinas. Vi que gran parte de las gallinas, por el calor, entonces se acumularon en un lugar y todos murieron, escapando del sol. Todos murieron. Entonces tuve que sacar sacos grandes, echando cadáveres de esas gallinas que eran muy caras. Eran gallinas de adornos. Son gallinas lindas, de plumas especiales, cosas así. Entonces llenaba bolsas de cadáveres, así como sufriendo, porque el trabajo de 6 meses mío estaba perdiendo. Se perdió. Todo mi capital, mi esfuerzo, todo mi sacrificio se perdió totalmente. Es como mi papá me vio con esa cara tan marchitada, tan triste. Mi papá me dijo, hijo mío, no se entristezca. Es que papá, ¿no ves qué me ha pasado? Entonces mi papá me dijo, hijo mío, ahora eres más fuerte. ¿Por qué? Porque has recibido esa calamidad. Cuando el ser humano recibe una calamidad, si puede superar esa calamidad con la paciencia, es como una persona que reciba un virus, una enfermedad. Si tu cuerpo puede producir antivirus, entonces se va a fortalecerse. Lo que hace la vacuna, te va a fortalecer en contra de ese virus. Quiere decir, esto no te va a romper más en el futuro. Te conviertes más fuerte, vas a convertirte más inquebrantable, más fuerte, más potente, una persona más fuerte. Porque las personas débiles están condenadas a arruinarse, a autoaniquilarse, porque no tienen resistencia, no tienen la paciencia. Y la paciencia y la resistencia y la continuidad son claves del éxito. Entonces mi papá me dijo, hijo mío, no te preocupes, vas a ser un hombre más valiente. Ahora ya no tienes más miedo de lo que le ha pasado. Lo importante, piensas en cómo superarlo. Entonces vas a convertirte más fuerte, más inquebrantable. Eso me animó tanto. Yo dije, voy a empezar de cero y ya, tal vez eso no está bien. Voy a empezar a estudiar y ya me dediqué a estudiar. Pero esta vez voy a hacer lo posible para no repetir los errores del pasado. Así que, querida hermana, bueno, eso es muy triste lo que le ha pasado, pero eso no quiere decir que Dios le ha abandonado. Dios le sigue amando, pero usted tiene que cumplir con lo suyo, que es buscar el conocimiento, empezar a obedecer a Dios,
tener a Dios como entrenador y tener paciencia y agradecer a Dios y confiar en Dios. Sepa que Dios es el más misericordioso y todo el mundo tiene que abandonar ese mundo de alguna forma, uno con accidente, uno con enfermedad, todos tenemos que morirnos. Terminando con esta narración que es muy linda. ¿Sabe que para abandonar ese mundo, todos los seres humanos, un ángel y otros ángeles que son empleados de ese ángel, se llama ángel de la muerte, viene a quitarnos la vida. Cada persona tiene la vida determinada. Por ejemplo, Sheikh Komi va a morir en 10 de enero, no sé, de 2023. Vamos a decir por eso. Entonces, hay una fecha. Esa fecha es una fecha determinada. Nadie lo puede cambiar. Ajal mahtum. Hay una ajal mu'allaq, quiere decir, usted lo puede adelantar, pero ese ajal mahtum no lo puedes aplazar. Puede ser que una persona por el pecado muera antes. Como Imam Sadiq alayhi salam pasaban en un cementerio y dijo, mayoría de los muertos murieron antes de que su vida se finalice. Murieron antes por el pecado. Bueno, y algunas narraciones dice por malos ojos mueren mucha gente. Bueno, todo eso le dejamos. Este punto es importante. Arcángel de la muerte viene a Dios. Dice Dios, todo el mundo me van a odiar porque yo soy el encargado de quitar la vida y la gente quiere continuarse con esa vida material. Pero yo tengo que trasladarlo a más allá. A esas personas no les gusta y todo el mundo me van a odiar. Dios le va a responder, Arcángel de la muerte. Dice, querido ángel, no te preocupes. Voy a poner tantas causas, enfermedades, accidentes, eso, guerras, que nadie se dé cuenta que la muerte fue por ti. Y la causa solo preparó el terreno. Entonces ahora, cuando muere alguien, nunca nosotros decimos, mira, es que se acabó su vida por la voluntad de Dios y Arcángel de la muerte le llevó. Nunca nadie lo dice esto. Aunque en el Islam decimos, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Dios y nuestra vuelta está hacia Dios. Pero no lo decimos. ¿Qué pasa? Es que siempre hablamos de cosas materiales que hemos visto. Eso murió por cáncer, esto murió por coronavirus, eso murió por infarto, eso por accidente, eso por bomba. Pero nunca nos fijamos en la causa principal, que es, se acabó su vida. Se acabó su vida. Entonces Dios mandó al ángel de la muerte y esa persona muere. Queridos hermanos, lo mejor de todo es entregarnos a Dios. Y confiar en Dios y saber que Dios es lo mejor. Así que lo que pasa al creyente es lo mejor siempre para el creyente. Y sepa, aunque recibas dificultades, Dios es justo. Te va a recompensar por todas las dificultades que un creyente recibe. Incluso hay una narración, dice, en el día del juicio final, el creyente cuando le traen la carpeta de las obras y dice, ay, mira, cuántas adoraciones, yo no hice estos rezos. Tanta cosa, tanta bendición. ¿Por qué? Por obras que no he hecho, pero lo han registrado, obras que jamás ni me ocurrió estas obras. Por ejemplo, te ponen 1000 peregrinaciones a Meca, pero yo ni una vez he ido a Meca, pero tienes 1000 peregrinaciones, 2000 recitación de todo el Corán. ¿Yo? Ya, 2000, sí. Pero yo no ni sabía árabe, pero aquí tiene la recompensa. Dios, ¿de dónde surgen estas recompensas? Entonces Dios le dice, siervo mío, ¿recuerdas en tal día te pasó esa calamidad? Y tú me estabas suplicando quitar esa calamidad y no te quité esto por tu bien. Dice, sí, eso, por ejemplo, mi madre estaba enferma y murió. Sí. Y yo pensaba que me has abandonado. Dios dice, no te había abandonado. Pero eso era lo mejor. Que, por ejemplo, muera tu mamá de esa enfermedad, que muera eso. Entonces el creyente dice, sí, ¿recuerdas que ese día has tenido un accidente, se rompió tu pierna y sufriste tanto? Sí. Esa recompensa que estás viendo son por calamidades que has recibido. Y ahora yo quiero recompensarte de esa forma. Se dice, el creyente se pone tan feliz y tan alegre que dice, ojalá, Dios, me pondrías más dificultades.
más catástrofes, más problemas en la vida. Ojalá me destruirían con tijeras. Ojalá me descuartizarían con tijeras para recibir tantas recompensas. Entonces Dios dice, no te preocupes. Yo soy el más sabio. Solo voy a dar calamidad al grado de la paciencia de cada persona. Y Dios es sabio. No te va a encargar más de lo que puedes aguantar. Entonces, si vas a ver que Dios te dio un problema, Dios a la vez te está regalando la paciencia de ese problema. Ese poder de superar el problema antes te lo ha dado. Cualquier problema que recibes como creyente, sepa que Dios es el más misericordioso. Te ha dado el poder de superar ese problema. Así que confía en Dios y levántese de nuevo y diga, Ya Allah, Dios, deme fuerza para superar ese problema, para llegar a la perfección que buscas en mí. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con usted.